Hola, muy buenas mis queridas y as cuentas fantasma e invocadores del 3 al 4 a este pequeño gameplay de Magic the Gathering Arena, en el que vamos a probar el modo de juego explorador con el mazo Cabo Salvavidas. Pues aquí tenemos una baraja verde llanura con clase clérigo. Ganas vidas, más una vida. Y cuando esa clase alcance el nivel 3, regresa criatura del cementerio al campo de batalla. Vale, y aquí que tenemos el Celebrante Core. Siempre que una criatura entre al campo de batalla ganas una vida. Vale, es una baraja de ganar vida. Muy bien. Conservamos. Saludamos y comenzamos. No tenemos mucho mana, pero bueno. Tenemos aquí un conjuro. Voy a invocar la clase clérigo. Muy bien. Veamos qué podemos hacer con esto. Invocamos al Celebrante Core. Nos acaba de llegar el unicornio celestial. Siempre que gane vidas, más uno. Tenemos algo para ganar vida. Esto, zarcillos devoradores, lo único. Invocamos al caballo. Sin ataques. Y ya tenemos un 4-3. No sé en qué turno. El tercero, el cuarto o el quinto. Él tiene artefactos. Voladores. Para robar cartas. Vale, nosotros que tenemos un elfo legendario. Me lo quedo. Voy a jugar esto a ver qué pasa. No, tiene que ser eso, vale. Ataco con el unicornio. Ganamos vida. Listo, lo quiero. Creo que va las cosas bastante bien, ¿eh? Y esto no ha hecho mucho, no estoy muy seguro de lo que ha hecho esto. Nos ha duplicado lo que nos hemos curado. Un muro, mira, un muro. Vale, no tenemos más mana. Voy a hacer un revivificar. Y ahora nos llega mana. Bueno, hacemos efecto de todo esto. Lo quiero. Bajamos mana. Revivificamos. Y tenemos mana para el siguiente turno. No sé lo que es, pero parece poderoso. Nos lo quedamos.
Y ataco con esto y con esto. 2 atacantes. Ahí estamos. Qué raro que no me lo haya parado con el muro. ¿Se lo habrá olvidado? Y que tenemos rescatadora. Vale, podemos recuperar cartas del cementerio. Pero mientras tanto bajamos mana y jugamos la muerte de hielo, tirano de escarcha. Dragón legendario. No me gusta. Listo. Vale, pegamos con estos dos. Y esto no se me activa. El nivel 2. Quizás necesitemos más mana. Un búho, familiar de Ioria. Y la que no queríamos nos llega. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Espera, ¿podemos hacer algo con esto? Hemos pasado a nivel 2. Vale. Invoco esto. Hace efecto. Se acumula todo. Le damos contador. A este mismo. Nos quedamos el mana. Y pego. Con eso. Lo tenemos contra las cuerdas. 41-5. Y se rindió. Y se rindió. Tenía que haber seguido. Pues nosotros sí que lo haremos con la siguiente partida. Nos enfrentamos a Espada Silenciosa. Vale, ahora tenemos algo más de... Bueno, tenemos todo el mana que necesitamos, incluso un mana doble. Aquí tenemos el posadero adinerado. Siempre que entra al campo de batalla crea una ficha de tesoro. Y gana vida cuando entre monstruo, creo, ¿no? Vale. Tarcillo devorador. Gana 2 vidas. Conjuro. Y cosas de fuerza. De intercambios de fuerza en el campo entre los monstruos. Y aquí tenemos esto que da mana de cualquier color. Una mano verde, extraña, que vamos a jugar. Porque podemos. ¿Y ese dragón? A ver, tenemos la doble primero. Llanura. Y conocemos gente en una taberna. Mira las 5 primeras. Y si hay algún monstruo, te la pones en la mano. Vale, vamos a ver. Bajamos verde. Y el posadero. ¿Esto qué es? Gana +1 cada vez que haga daño. Y gana la habilidad de dañar 2 veces. Vale. Tenemos mana de sobra. A ver qué podemos hacer. Tenemos que buscar cartas con esta mano. Lo único que tenemos esto es para defendernos. El alquimista
Diestra. Lo único que tenemos para defendernos. Sin oposición. Veamos qué podemos hacer. Puedo sacrificar eso para invocar eso y tendríamos defensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pagar automáticamente. Ganamos vida. Y ataco. Bueno, sin ataques. Ahí se me fue el dedo. Pero he sido previsor. Sin quererlo. Metemos un volador. Que se crece, o sea, sería un 4-3. Este turno tenemos que parar como sea. Pudimos con él. Muy bien, veamos qué podemos hacer. Daña 2 veces. Crea una ficha. Lo que nos vendría bien. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Sin ataques. Con el volador nos podría atravesar, pero nos estamos curando. Vamos remontando poco a poco. A ver, ahora me gustaría hacer el conoces gente lo antes posible, pero la vida no me deja. Tal vez hagamos esto. Pero sus monstruos son muy débiles. Muy bien, me toca. Vale, al volador no podemos pararle, así que solo podemos pararle a él. A ver qué pasa. Nos tiene contra las cuerdas. Vale, bajo maná. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Quizá podemos hacer esto. Muy bien. Y revivificar. Listo. Y tenemos espacio para hacer esto, perfecto. Me da lo mismo.
Siguiente. Ataco con él. Igualada está la cosa. Siete, tenemos que parar. Y hasta me conviene pararlo con esto. Perfecto, hacemos esto. Y robamos una. Al final no nos ha... Me lo quedo. Al final no nos ha hecho falta el conocer gente. Aunque igual lo somos ahora. Sí, ¿por qué no? Venga. Pero voy a usarlo de esta manera. Vale, ¿a qué le voy a dar? A esto mismo. Ah, no, vale, ataco con todo. Venga, 3 atacantes. Se queda 1 de vida. Y nosotros estamos a 10. En realidad estamos a 8 porque eso nos hace 2 puntos de daño o algo así cada turno. Y se rindió. No te rindas, hijo mío, pero así conseguimos una victoria. La mejor victoria de todas, por abandono. Así que si os ha gustado este gameplay, compartidlo con vuestros amigos. Si no tenéis amigos, compartidlo con vuestros enemigos, porque así viviréis batallas tan épicas y hechiceras como esta.